este penal de las Islas Marías como uno que realmente representaba un proyecto de reinserción, o al menos uno de los mejores calificados en el sistema penitenciario de nuestro país. Por eso hay varios puntos que analizar al respecto. Y para analizar todas estas implicaciones que va a tener el cierre de este penal de las Islas Marías y lo que se va a hacer a partir de que esto ocurra, el reacomodo de estos 400 reos que se va a llevar a otro lugar, ¿qué va a pasar? Vamos a analizar esto y le damos la bienvenida a la doctora Ruth Villanueva, tercera visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Miguel Aquino, especialista en temas de seguridad. Bienvenido. Hola, Miguel. Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta. ¿Por qué tocar? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué tocar un proyecto, un programa penitenciario calificado como el mejor? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias en el futuro, si lo vamos a empezar a ver así? ¿Quién comienza? Miguel Aquino. Pues mira, de entrada a mí me sorprende que teniendo un problema de repente con el hacinamiento y sobre todo con la colocación de algunos reos, cerrar un penal. Yo creo que cerrar Islas Marías es un error, porque en algún momento fue considerado como un modelo y sobre todo fue el penal mejor calificado por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque de alguna forma sí existía este programa de readaptación. O sea, era el mejor calificado de todo el país en materia de derechos humanos por la CNDH. El mejor calificado, el mejor calificado en todo el país, porque este es el único penal que me atrevo a decir que sí cumplía con el objetivo del sistema penitenciario en México. El sistema penitenciario en México, y aquí bueno ya las expertas me van a decir lo contrario o estarán de acuerdo, no se trata de castigar o meter a la cárcel, sino de readaptar y que finalmente quien comete un delito tenga esa posibilidad de reinserción socialmente hablando. Islas Marías lo estaba cumpliendo. Uno de los objetivos, tan solo el hecho pues, de estar con la familia, eso les beneficiaba. Otra, trabajaban y eran autosustentables, que eso también es muy importante y esa ha sido una siempre de mis teorías. Si en los penales todos los convictos tuvieran esa oportunidad de trabajo, creo que en materia de seguridad se estarían ahorrando muchos problemas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionaba Islas Marías? Tú has estado en las Islas Marías, Saskia. ¿Cómo es la vida en las Islas Marías, lo que lo lleva a ser uno de los penales, si no es que el penal mejor calificado en materia de derechos humanos en nuestro país? Es un penal, y ahí Ruth ya va a poder hablar un poco más de eso, que tiene excelentes condiciones en cuanto a cómo viven las personas ahí. Es un penal que desafortunadamente está de la mano con la mentalidad que los últimos sexenios, y por lo que estoy viendo, también ha tenido en cuanto a la reinserción social, la falta de reinserción social. Islas Marías podría llegar a ser un penal modelo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en una isla puedes estar llevando procesos de reinserción, y justamente cuando se creó Islas Marías era para ir llevando como una especie de grados de reinserción. Tú no puedes tener una persona privada de su libertad como la tienen en el Altiplano, en Puente Grande y en muchos penales, 23 horas al día metido en una celda, saliendo a caminar 1 hora nada más, y luego un día decirle: puerta abierta, vas a la calle. Justamente Islas Marías tenía como grado donde la gente aprendía a socializar, la gente trabajaba, la gente iba a la escuela, la gente incluso en algún momento, en los últimos años ya no, podía vivir con su familia dentro de Islas Marías. Los niños tenían oportunidad de ir a la escuela, las mujeres podían trabajar, podían hacer muchas cosas. Y yo creo que no hay nada mejor que hablar de reinserción social adentro de una comunidad, ¿no? Hablar de cárcel, hablar de reinserción social en una celda de 4x4, de 2x2, estar encerrado, completamente privado y aislado de la sociedad, y luego pretender que esa persona salga a la sociedad y nos dé resultados positivos, es la razón por la cual tenemos un 67% casi de reincidencia en México, y eso es gravísimo. Ese es un punto, y otro punto es por qué nos cuesta tanto trabajo aprender en México y volvemos a cometer los mismos errores en el tema de los penales en cuanto al cuidado de los derechos humanos, y esta es una muestra de ello. Sí, yo también coincido con lo que se ha expuesto ahorita aquí, y justamente si vamos a pensar que a la persona se le va a preparar para la vida en libertad, y como dice la Constitución, para que no vuelva a delinquir, reinsertando a la sociedad, es muy difícil entender esta reinserción social en una celda. O sea, esto no es posible. Te enseño a vivir en libertad preso. El modo de aprender a vivir en libertad, el modo más parecido a la vida en libertad, eran las Islas Marías. Y por eso, sí, efectivamente, en los últimos años tuvo las mejores calificaciones, porque no es de un año, es de los últimos años, porque se observó todo este trabajo técnico, todo este trabajo especializado, en donde efectivamente las personas tenían esta posibilidad
y se desarrollaba como un proceso, como bien lo decía Saskia, como un proceso que, si bien es cierto, yo entiendo este criterio de cerrar cárceles para abrir escuelas, pues nadie podríamos decir que no. Sí, Qué exacto. bueno que todas las cárceles se cerraran y se abrieran escuelas, pero esto no es posible. Tiene que haber estas instituciones y entonces cómo poder convivir. Aquí el tema estaba además protegido como un área natural. Que los mismos reos se encargaban de que cuidar. los mismos reos, y además así estaba en el decreto, y además que la UNESCO así lo reconoció, y que esto, que también no se nos tiene que olvidar, el Congreso expidió un estatuto, y ese estatuto, este estatuto está vigente, se tendrá que derogar. Yo creo que aquí también esto falta por analizarse en este sentido, porque sí se hizo todo este embalaje, este acompañamiento, para que no rompiera con una cuestión ecológica que es muy importante, que no rompiera con toda esta necesidad de reinsertar a las personas, de tener un modelo que efectivamente pudiera dar los resultados que pretende el sistema, que está consignado en la Constitución, y donde al cabo de muchos años se había visto esta posibilidad de convivencia con la familia, iba de acuerdo con las normas internacionales, con las reglas de Mandela, los criterios de Naciones Unidas. Dicen, tienen que vivir lo más parecido a la vida en libertad, y eso era lo más parecido. Eso es lo que tiene que llegar a ser, y en los países nórdicos, por ejemplo, que tienen penales, digamos, muy parecidos a como es Islas Marías, funciona y tienen un nivel de reincidencia prácticamente del 3%. Creo que el gran reto que tiene el gobierno federal hoy, cosa que se ha dicho, ¿no? Ruth, tú lo has dicho varias veces, yo lo he dicho varias veces en diferentes mesas, Miguel, tú también, es no podemos seguir castigando con venganza. Claro. Somos un país muy dolido. Las cifras, todos los días, lo dice el presidente Andrés Manuel, lo decimos desde su sociedad civil, las cifras están. México está en una situación crítica en nivel de seguridad. Pero si seguimos diciendo que las personas privadas de la libertad tienen que sufrir, tienen que ser miserables, tienen que estar no pudriéndose en una cárcel, porque esas son las cosas que escuchamos todos los días, entonces hay reacciones del gobierno federal como decir, el penal que nos está funcionando, que está mejor calificado, que tienen los niveles de reincidencia más bajo, esto y el otro, hay que cerrarlo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a mandarlos al Altiplano, vamos a mandarlos a Puente Grande o al Topo Chico, a Sinaloa, a Nayarit, donde están los penales peor calificados de México. Estamos apostando porque haya más inseguridad en la cárcel, en la calle. Entonces tenemos que darle la vuelta un poco a la página y entender que si nosotros mismos no decimos, ahora sí, vamos a tener penales que funcionen, para que haya menos inseguridad en la calle, entonces vamos a empezar a hablar de seguridad distinta dentro de las calles. Porque no tenemos un sistema de impartición, de procuración de justicia, mucho menos de reinserción. Es venganza lo que hay hasta ahora, pero además, y coincido, porque además es el planteamiento del presidente López Obrador, que se cierren más cárceles para que haya más espacios educativos o culturales. Nadie estaría en desacuerdo con esa afirmación. El asunto es que si había una cárcel que no tendría que haberse cerrado, al contrario, que el modelo debería de estarse replicando, es justo esta, la de las Islas Marías. Ahora, ¿qué va a pasar con los internos? Porque entonces dijo, van es para una los parte penales muy importante, estatales, porque bueno, hablamos de 400 y se dice, yo escuchaba al comisionado, al encargado de los penales, a Garduño, que decía, los vamos a mandar a unos penales cerca de sus domicilios. El principal número de convictos que están en Islas Marías son de la Ciudad de México. Yo quisiera preguntarle, ¿a dónde los vas a meter? ¿Al reclusorio norte? ¿Al reclusorio sur? ¿Al oriente? Es decir, ¿a dónde los vas a mandar? ¿A la penitenciaría de Santa Marta? La Ciudad de México es una de las ciudades en donde el principal problema en las cárceles es el hacinamiento. Ellos dicen, no hay autogobierno. A lo mejor no en los penales federales, perdón, en los estatales, como en la Ciudad de México, sí hay autogobierno. Hay estudios específicos donde dicen, en el reclusorio norte opera el cártel de Tepito y en este opera el cártel de este. Es decir, existe incluso esa identidad del llamado autogobierno. Esa es otra parte preocupante. El segundo lugar de entidades que tenía reos en Islas Marías es el Estado de México. ¿Qué va a pasar? ¿Lo vas a llevar a Barrientos? ¿Los vas a llevar al penal de Texcoco? ¿Los vas a llevar al penal de Nesa, al penal de Chalco? Es decir, penales que tienen un problema de hacinamiento, un problema de adicciones y, perdón, para concluir, son gente que en determinado momento está también en estos penales por su nivel de peligrosidad. Las Islas Marías era un premio para el que se portaba bien. Así es.
El que se portaba bien iba a las Islas Marías de la ciudad o del penal en el que estuviera. Es que María tenía que también es importante un paso antes de salir de la cárcel. Eso era la preparación a la libertad. Eres un reo de máxima seguridad, porque eso es otra cosa que se dijo que me dio muchísimo coraje. Claro, en 1905, al más grande de los asesinos, vamos a mandarlo a Islas Marías. Era castigo, castigo, castigo. Hoy ya no era así. Hoy era un paso antes de la libertad. En se vez de iban tenerte en una celda, me voy a islas, aprendo oficios como carpintería, como jardinería, como claro, hay unas naves increíbles en Islas María. Yo estuve ahí en mayo. El centro de cultivo de camarones, el campo de cultivo de camarones. Exacto, es una cosa ¿hace cuánto tiempo que no en promedio generaban hasta 1 tonelada de camarón, no solo para autoconsumo, sino incluso también para incluso podría ser un tema de industria penitenciaria que podría inyectarse adentro del mismo sistema penitenciario, pero no se quiso hacer aquí. Independientemente de eso, hay una pregunta que yo quisiera hacerte a ti particularmente, Saskia, porque tú sabes perfecto las implicaciones que tienen hacer un cambio de penal, lo que la vida dentro de un penal representa, en este caso las Islas Marías, y llevarse a todos estos penales que está describiendo Miguel Aquino en este momento. ¿Cuáles son los riesgos? Sin duda, en este caso, riesgos en materia de seguridad, si las cosas se hacen bien, no tiene por qué haberlos, ¿no? En diciembre, y lo hemos platicado en este espacio, yo personalmente estuve en el traslado masivo de más de 1,000 reos y internas del penal de Topo Chico, de Apodaca, si se hace bien, si se hace bien no tiene por qué haber ningún problema, y menos con los que están en islas. Mi preocupación más grande con islas es cómo, como bien lo dice Miguel, vas a agarrar a los internos que ya llevan un proceso de reinserción muy avanzado y los vas a meter al reclusorio norte, los vas a meter al borde de Chalco. No, esos son penales. No sé si con autogobierno, pero quizás sí con cogobierno, ¿no? Que es el fenómeno que en México tenemos, donde el 90% de los penales que no es mucho menos grave, ¿eh? No, al contrario. Yo creo que ahí se dan Pero aquí va a ser... Estás dando un para atrás muy duro en el proceso de reinserción que lleva a una persona que ha estado en Islas Marías viviendo una realidad y que lo vas a meter en un penal donde, en una celda donde caben 4 personas, tienes hasta 25 personas. El diagnóstico está muy claro. El sistema penitenciario en nuestro país es un sistema fallido. No sirve para nadie, no sirve para los internos, no sirve para las autoridades, no nos sirve a los que estamos fuera, no nos sirve a los que estamos en la calle. Uno pensaría que para llegar a esta decisión, el presidente López Obrador o el encargado del órgano de las cárceles, pues le preguntaron su opinión, no sé si organizaciones, o revisaron de perdida las métricas, las revisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les preguntaron algo. A eso iba yo. Cuando tenemos el diagnóstico y que nos han hecho favor, cada año sale el diagnóstico. Se presenta de manera anual y se ve cómo ha evolucionado o no, en su caso, y en qué aspectos y en qué no. Y, por ejemplo, ese tema de cerrar cárceles. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo mucho interés en cerrar las cárceles que tuvieran la menor... No lo puede hacer la Comisión, sino en impulsar el cierre de estas cárceles. Y se trabajó mucho en las que tenían la menor calificación. ¿Cuáles eran las que tenían la menor calificación? Las cárceles municipales. Entonces, estas cárceles municipales estaban en calificación de una escala del 1 al 10 en 1, 2 y 3. Entonces, emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una recomendación general, porque además era una condición muy irregular en que funcionaban. De cuando se emitió esa recomendación, había 91 cárceles municipales. A diciembre del 2018, que es el último corte que hicimos, quedan 9. Pero se ha trabajado muchísimo, porque se cerraron, se ordenaron esas prisiones, que eran las de más baja calificación. Entonces, había una razón de ser, se mostró, se dijo... 2015, 1. 2016, 1 de calificación. 2017, bueno, vamos a hacer para que esto se elimine. Aquí están bien en 2015, están bien en 2016, están bien en 2017, y aquí es donde surge este tema de tratar de rescatar lo rescatable cuando se observan, como decía bien Saskia, si es una institución que está funcionando de tal manera que podría haber sido un modelo sin pelear, porque no tiene que estar en contra con el medio ambiente, ni con una escuela, ni con una y además lo estaban cuidando ellos mismos. Entonces esto ya estaba reconocido por la UNESCO, así trabajando como un penal, y entonces cómo poder sumar todo esto para que efectivamente el mejor penal fuera el modelo para los otros que no están que aquí, por ejemplo, yo sí quisiera apuntar. Hablamos de que le estaba beneficiando al convicto, incluso a las mismas autoridades, a los custodios, pero hay otra parte importante, la familia del convicto. ¿Sí? Porque aunque ya muchos ya no se les permitía estar viviendo, que en alguna ocasión, en el 2015 todavía cuando visité Bugambilias, que es uno de estos campamentos en donde podían convivir con la familia, yo platicaba con la esposa de un convicto. Tenían una niña pequeñita que incluso tenían su pequeño cuarto adornado con unicornios y algunas cosas. Y ella me decía,
es que estamos mejor aquí. Sí. El día que él salga, yo no sé si va a poder conseguir trabajo. Aquí por lo menos tenemos, mi hija tiene escuela, mi marido tiene trabajo y yo tengo que comer. Ahora el problema con esas familias, que ya son las menos, creo que quedaban como 30, pero al final la gente, los familiares del resto de los convictos estaban en una situación más tranquila y ellos trabajaban, generaban un dinero que esto le permitía a la familia que está afuera mantenerse, que ese ha sido también otro de los problemas. Cuando de repente estas familias se parten porque el hombre cae en la cárcel, pues las mujeres, bueno, terminan trabajando o terminan incluso delinquiendo en muchos de los casos para llevarle dinero al marido para poder sobrevivir en cualquier penal. Entonces, es una cadena que no termina, ¿no? Claro. Ahora vamos a darle otro lado, porque desde sociedad civil algo que yo he visto muchísimo es que a la gente le interesa mucho saber, pero a mí ¿por qué me debe de interesar esto? A mí ¿por qué me importa? Él cometió un delito, ella cometió un delito, lo veo al revés. Tú en el momento que aterrizas o llegas a Islas María por medio de barco, tu celular no tiene señal alguna. O sea, en materia de seguridad, el agua es helada. No hay forma humana de que haya una persona que se vaya de Islas María. Está lleno de tiburones por todos lados. Oye, hoy el 75% de las extorsiones que recibimos en nuestros teléfonos vienen de adentro de las cárceles. El 50% de los secuestros que se operan hoy, uno o más internos, están adentro de una cárcel operando un secuestro. Entonces, si ideológicamente es aislar, ¿no? Porque el sistema penitenciario existe para aislar a la persona que cometió un delito, salvaguardar su integridad, que la sociedad no lo vaya a afectar, pero que él o ella no siga afectando a la sociedad. Islas María es el penal modelo. Y luego súmale que todo lo que va viviendo en Islas María con su familia, o sin su familia, digamos, pero idealmente con la familia, está 100% enfocado a un momento de reinserción social. Algo que se criticaba muchísimo. La verdadera readaptación. Claro, y algo que se criticaba muchísimo cuando cambió el gobierno fue que el sistema penitenciario, que dependía de la Secretaría de Gobernación, porque es un sistema penitenciario en materia de reinserción social, ya no tiene nada que ver con seguridad pública, se volviera a pasar a la Secretaría de Seguridad Pública. Y eso es gravísimo porque quiere decir que estamos dando un paso para atrás gigante en materia de reinserción, en materia de derechos humanos, en decir las cárceles existen para vengarnos de aquellos que están cometiendo delitos y lo que pase dentro de las cárceles o lo que no pase me tiene sin cuidado, y lo que no podemos ver es que sí nos tienen que tener con cuidado, que la reincidencia delictiva es altísima. Ahora, ya para concluir, por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues ellos ya presentaron su proyecto, ya presentaron incluso en la conferencia mañanera hasta un video donde se nos hace ver pues las bondades de las Islas Marías para hacer este cambio que ellos quieren hacer. ¿Qué va a pasar por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y qué va a pasar por parte de la sociedad civil? ¿Se están organizando para hacer un pronunciamiento mucho más formal? No, la comisión está atenta a que no se violen los derechos humanos de las personas que están ahí recluidas. Eso es lo que ha hecho y seguirá haciendo. Como bien decía Saskia, si hay un traslado que se tenga que hacer en orden, no tendría por qué violarse los derechos humanos. Si se va a hacer este cierre, se tendría que hacer también de conformidad con la norma. Yo hacía la referencia de que existe este estatuto, y este estatuto pues fue expedido por el Congreso de la Unión. Entonces se tendrá que estar atento también a este tema. Y sí señalar que un penal, el mejor penal calificado, es el que está ahorita haciendo este giro de funciones. La isla cambiará de funciones y que deberíamos de tomar en consideración esto para que efectivamente, si creemos que y confiamos en que se cumpla con la Constitución, se tendrá que atender al fin de la pena. Eso es lo que no se debe de olvidar, y la Comisión en este sentido ha sido muy insistente y lo seguirá haciendo. ¿Cuál es el fin de la pena hoy en día? Es la reinserción social, evitar que las personas vuelvan a delinquir. Ahí está constitucionalmente y eso no lo podemos olvidar, y esto es algo. Ahora, dentro de todo lo negativo, el presidente puso sobre la mesa el sistema penitenciario el lunes en su conferencia mañanera. Tendríamos que aprovechar entonces para que realmente fuera una prioridad para entender los alcances de lo que sucede al interior y del impacto que hay al exterior. Tendría que ser un punto de arranque. Vaya, la decisión parece ya tomada, pero para mejorar el sistema penitenciario de todo el país. Mira, el secretario de Seguridad Pública habló cuando presentó los puntos, y a mí me dio mucho gusto que mencionara el sistema penitenciario como uno de los ejes elementales y principales dentro del combate a la delincuencia y reestructurar en materia de seguridad del país. Me preocupa, como bien lo dice Ruth, que se esté cerrando el penal con mejor calificación, pero que también con mejor sistema, y que podría ser un penal parteaguas a nivel internacional.
Me preocupa las declaraciones que han habido últimamente, Mónica, un poco contestándote también a ti, sobre la sociedad civil y cuál va a ser nuestro rol. Reinserta y muchas otras organizaciones que existimos y que operamos y que estamos presentes dentro de esta situación que está pasando en el sistema penitenciario. Vamos a seguir trabajando y ojalá que Garduño, que Durazo, que el presidente Andrés Manuel se animen a trabajar de la mano con nosotros, porque hay mucho que podemos aportar, hay mucho que podemos trabajar en conjunto y que no den un paso para atrás. Porque trabajar de la mano no implica darle dinero a las organizaciones. Claro. Bueno, Reinserta nunca ha recibido un peso del gobierno federal, pero implica también el que entiendan que nosotros como organizaciones de la sociedad civil trascendemos, ¿no?, en los años y que nos importa y que al final como sociedad civil tenemos que sacar el país también adelante, no es únicamente responsabilidad del gobierno. Entonces, ojalá haya un cambio de postura con el gobierno federal en cuanto al trabajo de la mano de sociedad civil, que no haya una descalificación de la manera que ha habido, porque hay muchas organizaciones de la sociedad civil, especialmente en materia de seguridad, que yo meto mis manos en fuego de que se hace trabajo muy, muy duro y eso creo que se tiene que considerar. Y en materia de sistema penitenciario, pues, seguiremos trabajando, seguiremos entrando dentro de las cárceles, siendo partes de la mano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de este cambio y ojalá no del gobierno federal un paso para atrás. Sí, yo nada más para concluir, ahorita que están entrando al tema del sistema penitenciario, que también es otra parte que no se ha tocado, ojalá revisen la situación de los custodios. No tenemos los custodios suficientes, no ganan lo necesario. Es como los policías, simple y sencillamente, porque no tenemos una buena policía en nuestro país, porque no están bien pagados, porque no están bien capacitados, porque no están bien entrenados. Lo mismo sucede con el sistema penitenciario. Y otra cosa, si entran al sistema penitenciario, deben de revisar también el sistema judicial. El sistema penal en México, desde mi punto de vista, no sirve. Hoy el 42%, si no estoy mal, doctora, de los reos que están en las cárceles ni siquiera tienen una sentencia, están en proceso, ni siquiera sabemos si son culpables o inocentes. Creo que eso es lo primero que se debe de revisar, el sistema judicial, para saber que los que están hoy en la cárcel verdaderamente deben estar en la cárcel. A lo mejor ni siquiera, y tenemos espacio de sobra, Miguel, para muchos muchos reos. Lo que reos. estás diciendo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, que es el 42% de la población penitenciaria total del país, tenemos casi la mitad, tenemos un custodio por cada 100 internos o internas. Nada más para que nos demos una idea. ¿Y cómo pretendemos? Y además, yo sumándome a esta posición ahorita, no olvidarnos que el sistema penitenciario forma parte del sistema de justicia penal, no está solito. Y entonces, si queremos que funcione el sistema de justicia penal, tiene que funcionar desde la Procuración de Justicia, la Administración de Justicia, que es a lo que se refiere con los jueces, lo que es el tema de prisiones, el sistema penitenciario, y el sistema postpenitenciario, que está también normado y está en la ley, y hay muy poco que se ha hecho en el sistema postpenitenciario. Si uno de estos subsistemas falla, no podemos tener un buen sistema de justicia penal, no son aislados. Y ponen ahí el acento, y Miguel, me parece muy rescatable lo que dice a propósito de lo que ayer se votó en la Cámara de Diputados, además catálogo ampliado de los delitos que meritan prisión preventiva oficiosa. No solamente las cárceles están llenas en buena medida o de inocentes o de personas con procesos muy largos, se van a llenar más y eso no va a disminuir la comisión de los delitos, no va a dar seguridad, lo dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo dicen las organizaciones, lo señalan los expertos. Así lo votaron, veremos. Por lo pronto, el usted disculpe, pues parece que va a quedar ya escrito en la Constitución. Y usted disculpe, y llenaremos las cárceles y cárceles más llenas. No nos sirven en términos de seguridad. Gracias a ustedes por haber estado acá. Gracias.